Saludamos a todos nuestros hermanos y a todas las personas que a través de estos medios se comunican con nosotros. Desde acá de Cúcuta les extendemos nuestro saludo. Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Sabemos que otras personas fuera del país nos siguen y a ellos también les saludamos cariñosamente. Y qué bueno tenerles en este estudio que hemos venido dando, familias bendecidas para bendecir. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de poder ir a la palabra para aprender y ser edificados. Ir a la palabra y aprender cómo tú, oh Dios, has establecido la bendición para todo aquel que venga a los pies de Jesús, para todas las familias de la tierra. A ti es la honra y la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, y quedamos en la dirección permanente de tu Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Bien, seguimos mirando el tema de familias bendecidas para bendecir. Recordemos el texto que vimos ahí en Génesis, después de haber mirado la primera familia, Adán y Eva, la segunda familia, Noé y su familia, y estamos con Abraham, capítulo 12, versículo 3. A permitir que mi esposa lea el texto. Buenas noches para todos, bendiciones. Dice así: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muy bien. Dios estableció un compromiso, un pacto allí. Hay otro texto donde dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Porque hoy vemos familias, muchísimas, no bendecidas, sino bajo una maldición. Triste, lamentable. Pero el plan de Dios, que es perfecto, es familias bendecidas. Muchos de los que están ahí conectados ya saben, ya han empezado ese proceso de ser bendecidos. Lo sé porque he andado con ellos y he visto la mano de Dios bendiciendo sus vidas y sus familias. Mirábamos el miércoles pasado que nosotros, en el afán o en el concepto humano nuestro, tratamos de ayudarle a Dios para la bendición nuestra y fallamos. Abraham, el miércoles pasado vimos que trató de ayudar a Dios y entró allí en un conflicto tremendo porque ya iban a tomarle a su esposa, Abimelech, el rey. Pero Dios es bueno y libró a esta mujer, a Abraham, caer en esa trampa. Y la gracia de Dios sobre nuestras vidas.
Me preguntaba hoy y anoche cuando veía este tema en la vida de Abraham. Y me preguntaba, bueno, ¿qué bendiciones hemos heredado del Señor a través de esa promesa de Abraham? Voy a mencionar algunas, pero no vamos a hablar de ellas, sino más adelante vamos a estar desglosando cada una de ellas. Una de las bendiciones que Dios nos da es la paz, primero la fortaleza, la protección divina, el perdón, la gracia de Dios, la provisión, la comunicación con Dios. Así a grueso modo, esas bendiciones Dios se las prometió a Abraham y a todas las familias de la tierra. Pero la mayor de ellas era la bendición del Mesías, de la salvación, que lo vamos a ver más adelante, esa promesa que venía desde la caída del hombre, que Dios le prometió a la primera familia, esta promesa que Dios iba a dar la provisión para vencer a Satanás y traernos la bendición de Jesucristo para salvarnos. Pero es un tema que vamos a ver más adelante. Hoy quiero que repasemos y miremos, después de que Abraham tuvo ese inconveniente con Abimelech, lo metió en problemas a él y a su esposa y a todo el grupo, cómo Dios tiene misericordia. Miremos aquí en Génesis capítulo 20, vamos a leer algunos textos donde Abraham pensó mal. Hay veces nos ocurre a nosotros pensar muy mal. Dice aquí en el capítulo 20, el versículo 11. Y mi esposa va a leer del 11 hasta el 17. Dice la palabra del Señor así: Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de recompensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervos volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham,
el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Hay veces pensamos muy mal y nos ocurre a menudo. Llegamos a lugares donde pensamos que esa gente no cree en Dios, esa gente no tiene temor de Dios. Nos podemos equivocar como se equivocó Abraham. Qué tremenda equivocación y qué tremendo problema. A causa de él y sus decisiones, habían quedado todas estas mujeres estériles. Y yo no sé cómo miran las esposas este convenio en el matrimonio, de que yo le diga a mi esposa, no, pues donde quiera que vayamos, diga que eres mi hermana. ¿Cómo somos nosotros, no? De tratar de arreglar las cosas con mentiritas piadosas, ¿no? ¿Mentiritas qué? Blancas, dicen por ahí, ¿no? Esa no es tan grave, ¿no? Pues ahí vemos que esa mentirita blanca y con acuerdo metió a Abraham y al rey y a estas mujeres en un gran problema. Mis queridos, esto es una lección muy importante. Cuidado con las mentiritas blancas. Cuidado con tratar de ayudarle a Dios para completar la bendición. No, Dios tiene la bendición completa. Pero dejemos, ¿qué opinan ustedes de este acuerdo de pareja? Pero tengamos en cuenta que por ser hermana de mi vecino o de mi hermano de la iglesia, yo no puedo llevar una mentirita blanca para poder justificar o querer entrar donde no debemos. Entonces, eso se llama desobediencia. Y Dios nos habla mucho sobre eso, sobre la desobediencia. Entonces, yo opino aquí que pues no juzgo a nadie porque pues no soy quien para juzgar, pero que eso nos sirva y aprendamos de que hasta las mentiritas se ponen de color blanco y a veces caemos en ellas. Entonces hay que saber escudriñar bien la palabra de Dios para que sean blancos nuestros pensamientos y poder actuar de una manera correcta. Otra persona diferente. Gracias, hermana Marisa. Ay, yo no estoy dejando a mi hermano Caleb. Hermano Caleb está pero algo impresionante. De una manera tremenda. Bueno, yo como tengo esta imagen hoy, porque hoy me tocó que cambiarme de imagen, la cámara hoy no quiso funcionar. Bueno, yo pienso que, como dice la hermana Marisa, uno dice mentira blanca, pero en realidad lo que debe haber blanco, como dice la palabra, es las vestiduras. Sean blancas vuestras vestiduras, pero no vuestras mentiras. Pero siempre las personas en la cultura acostumbran a decir que esa es una mentirita piadosa, una mentirita blanca, pero no existe tales colores en la mentira. La mentira es mentira y el padre de la mentira es Satanás. Y a veces uno no, que eso es algo ahí por esconder algo, por esconder ciertas cosas, pero la verdad debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa, en mi papá siempre ha sido una persona muy sincera. Lo que él dice es así. O sea, él dice, si algo quedó mal, él dijo, no, me quedó mal. Mientras mi mamá no. Mi mamá siempre con sus mentiritas piadosas y qué tal cosa. Entonces uno cuando va creciendo, uno va viendo y dice, pero ¿qué hay aquí? O sea, uno ver a mi mamá decir una mentira y uno saber que una mentira y ver que mi papá me enseñaba otra cosa, siempre había como ese choque de las cosas. Y a veces sucede así, que mientras que un padre le está enseñando un principio, o sea, en el otro el hijo está viendo lo demás. Entonces hay que tener cuidado en eso porque, como dicen, yo puedo enseñarle a mi hijo
a que no mienta, a que no diga tal cosa, pero él va a seguir más, es mi ejemplo que ni mis enseñanzas. Entonces debo tener cuidado porque ahí miramos que después, o sea, los patrones se repiten. O sea, Isaac llegó con las mismas cuestiones y los mismos problemas, entonces son cosas que se repiten, o sea, son patrones. Si uno quiere cortar con eso, hay que iniciar desde un principio. O sea, es decir, como dicen por ahí un dicho callejero, que por la verdad murió Cristo, pero la verdad es que nosotros estamos en la verdad, vivimos la verdad, debemos practicar la verdad. Muy bien. Partiendo de que Dios ya le había dicho a Abraham, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a dirigir, yo te voy a guiar. Pero él, como nosotros humanamente tratamos de ayudar a Dios, si no fuera tan delicado, pues no hubiera pasado nada. Pero mire que estas mujeres, con ser que el rey no se acostó con Sara, quedaron estériles y no podían tener hijos. O sea, ahí había un juicio. Y por eso el rey dijo, no, vamos a arreglar este problema. Y qué tremenda lección, ¿no? Abraham estaba ahí como muy calladito, pero fue al contrario que Dios obró en este rey y le dijo, no, Abraham, vamos a arreglar esto. Mire, aquí yo voy a dar esto y voy a dar esto otro y voy a dar unas monedas. Y mire lo que dice el versículo 17, perdón, leámoslo de nuevo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervos volvieran a tener hijos. El asunto estaba delicado. Abimelech estaba enfermo. Y estas mujeres también. ¿Y sabes la noticia tan hermosa? Que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Escuchar ahora la oración de Abraham. ¿Sabe? Una de las cosas que nos ocurre cuando nosotros fallamos a Dios es que el diablo nos mete en la mente, usted no ore, vaya más bien que ore el pastor, porque usted no es escuchado. Eso ya usted no tiene la gracia. Pero Dios es fiel, no como nosotros. Mientras que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Bendito sea Dios. Él tenía la promesa de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios escuchó a Abraham. Ahí hay una bendición de las que les mencioné. La comunicación. Usted como creyente, como hijo de Dios, si usted como ser humano ha llegado a los pies de Cristo, ha abierto su corazón, su alma y su espíritu y ha empezado a comunicarse con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, aunque fallemos, Dios está atento a escucharnos. Dios estaba atento a escuchar a Abraham. Y otra promesa y otra bendición fue la protección
Como rey, Abimelech había podido mandar matar a Abraham. Pero al contrario, el rey vino, lo buscó, le dio un donativo y le dijo, mire, esta ofrenda y esto, y vamos a arreglar el asunto. Oiga, Dios es bueno. Es que ahí, pastor, dice lo que yo pensaba hace 8 días, que Abraham desde un momento, desde que salió, él se ideó el plan, digo, desde que nosotros salimos a andar, convenimos en esto, porque no sabemos dónde vamos a llegar y tal cosa. O sea, él no tuvo desde un principio la confianza en que Dios lo iba a proteger. Y vamos a decir la verdad, y esto es, y Dios nos va a guardar. O sea, y por ejemplo, lo que usted está diciendo, ahí vemos la protección de Dios, porque lo hubiera podido mandar a matar por mentiroso y por traerle pues mal a todo su pueblo, aparte de que llegó mintiéndolo, engañándolo. O sea, le trajo un mal al pueblo que lo estaba recibiendo. Entonces, él, en lugar de eso, en lugar de confiar desde un principio, Dios me está mandando, Dios está diciendo, sal y vaya a una tierra, es porque Él me va a cuidar. Pero no, él dijo, no, pues Dios me está mandando, ahora yo, ¿cómo voy a hacer para esto? Vemos que Cristo, cuando mandó a los discípulos también a predicar, dijo, no lleven nada, no lleven lonche, no lleven nada, vayan que allá se les va a dar. Entonces, a veces cuando a uno, o sea, Dios lo manda a hacer algo, uno a veces tiene la desconfianza de que Dios ignora cuánto cuesta eso que Dios me está mandando a hacer. Dios no ignora, Dios no sabe los peligros que hay, Dios sabe todo eso. Y cuando Dios le dice a uno, haga esto, pues Él sabe cómo va, o sea, ya tiene todo planeado. Como cuando los discípulos, Jesús le dijo, vayan, que allá van a encontrar un burrito así amarrado, agárrenlo, tráiganlo, y díganle, el maestro lo necesita, pero después lo devolverá y tal. Todo está planificado. Simplemente era confiar. Pero es difícil, nos es difícil salir y decir, voy confiando en que Dios me va a cuidar, Dios va a estar conmigo. Eso es complicado. Y a pesar pero mire qué bueno es Dios, que a pesar de esa desconfianza que tuvo Abraham, que la podemos ver ahí, es llamado el padre de la fe. A pesar de que en ese momento, en ese campo no vemos esa fe. Muy bien. Que también hay que entender, hermano, mi pastor, que Dios le dice a Abraham ser perfecto. Y yo, escudriñando la palabra, que me acordé de esa palabra que Dios le dijo a Abraham, ser perfecto, y mirando bien en la perfección bíblica, dice así: ¿qué significa la perfección en la Biblia? Dice, se refiere a un estado de plenitud o integridad absoluta. La perfección bíblica implica estar libre de fallas, defectos o deficiencia. En el Nuevo Testamento, el término griego para perfección puede traducirse también como madurez. En la Biblia expresa la perfección en al menos 3 conceptos diferentes: la perfección la perfección de Cristo, la perfección humana y la perfección de Dios. O sea, estamos hablando de que al nosotros llegar a estar y entregarnos totalmente servidores de Dios, nos lleva a que nosotros tengamos una perfección como Dios le dijo a Abraham. A mucha gente del mundo cree que decir yo quiero ser perfectos es igualarnos a Dios. Bíblicamente no es igualarnos a Dios. Procurar arrancar todas esas fallas que nosotros tenemos, que en nuestros años que hemos vivido la hemos traído a nuestra convivencia. Como decir esas mentiras piadosas,
que esa muchas veces por ser tan pequeña la mentira se puede volver muy grande y puede hacer mucho daño. Entonces nos lleva a arrancar todo eso que nosotros llevamos en nuestra vida, que hemos apegado a nuestra forma de ser, que eso era lo que traía Abraham, muchos resabios, muchas formas. Entonces Dios dice, sé perfecto. Y ser perfecto es arrancar cada una de esas cosas que nos desune de Dios, creo para mí, ¿no? Bien. Gracias por sus aportes. Esto es muy interesante. Pues en términos generales, Dios nos lleva a todos en un camino que nos va perfeccionando. No es que seamos perfectos ya. No. Abraham iba lo mismo. Iba por ese camino. Y Dios iba limando, iba corrigiendo, iba perfeccionando. Y es ahí como vemos la gracia y la misericordia de Dios, la protección divina a pesar de las imperfecciones de Abraham, la provisión de Dios a pesar de desconfiar de esa provisión de Dios, la gracia divina para él tener gracia a donde quiera que llegaba. Y este rey lo tuvo a bien. Hubiera sido otro, pues quizás lo descuartiza y se lo tira por allá al horno, no sé. Pero halló gracia. Esos somos los creyentes delante del Señor. Esas promesas son suyas, son mías. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestra protección. Dios es nuestro sustentador. Y Dios nos escucha a pesar de nuestras debilidades y flaquezas. Mire que escuchó la oración y sanó a Abimelech y sanó a las mujeres. Yo no sé qué problemas tenga usted en el hogar como familia. Quizás hayas fallado como falló Abraham, como falló Sara. Porque Sara ni siquiera le dijo, oiga, pero pensemos un poquito, ¿cómo así que yo voy a ir a acostármele allá al rey? No, sí, yo soy su esposa. Ay, qué bueno es Dios. Y qué promesas tan hermosas y bellas tenemos de parte de Dios para ser bendecidos. Amén. Como familia. Esas promesas fueron para Abraham, pero ahora las tenemos nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha enviado la provisión de la persona que menos pensamos? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido de accidentes, de enfermedades, de tantas cosas que suceden a diario? Y Dios ha estado ahí para ser nuestra protección. Pero, ¿cuántas veces Dios nos ha escuchado? Y ha atendido
nuestras plegarias, ha atendido nuestras súplicas, nuestros ruegos. Mire, son más las veces que Dios nos ha escuchado y nos ha respondido que nosotros responderle a Dios. Mientras que nosotros le pedimos quizás 50 cosas a Dios, Dios nos pide una. Y hay veces ni esas le respondemos. Como el que estaba orando y diciéndole, Señor, no me has escuchado por esto y por esto y esto y esto y esto. Y el Señor le dice, sí, pero te he dado esto, te he dado esto, esto también y esto también, esto también. Y esto que te lo he pedido hace 50 años, no me has atendido. Yo te he pedido una sola cosa y no me has escuchado. Qué bendición de Dios. El Dios que tenemos es un Dios bueno, un Dios que ha dispuesto tener familias muy bendecidas. Y entre esas está tu familia, está mi familia y la familia de todos aquellos que quieran venir a Jesús como su Salvador. Abrimos este espacio para personas que quieran comunicarse con nosotros para ayudarles a orar. Quizás están enfermos, tienen problemas. Dios nos escucha, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo estamos de tiempo? Oh, faltan 20 minutos. ¡Qué bueno! A ver, ¿dónde siguen los participantes? ¿De Australia, de Alemania, de Inglaterra? ¿De dónde? Hay algo que el pastor está diciendo que de verdad, bueno, lo dijo creo que fue la semana pasada, acerca de tener un altar para Dios, de levantar un altar, que Abraham donde llegaba, él levantaba un altar, siempre levantaba un altar. Entonces, los altares se hacían para sacrificar. En un altar no se levantaba, no se creaba un altar y ya, o sea, tengo el altar y listo. No. Mire que cuando Abraham iba con Isaac le decía, tenemos la leña y tenemos eso, pero ¿dónde está el cordero? O sea, si vamos a levantar un altar, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? O sea, hay algo, es necesario algo para poderlo sacrificar. Y estos días, precisamente para ser más exacto, creo que fue el lunes, escuchaba la primera predicación de Daddy Yankee, un cantante que casi todo el mundo lo conoce. Y él decía, algo que a mí me costó sacrificar, que Dios me pedía, era mi carrera. Y mi carrera para mí era mi Dios. Y yo era sincero con Dios, yo le decía, Dios, yo amo más mi carrera que usted. Y fue lo que Dios me pidió sacrificar para Él. Y me costó, dice, me costó mucho sacrificarlo. Entonces hay cosas en nosotros que Dios nos está pidiendo que las sacrifiquemos en el altar, que las llevemos al altar y son cosas que están ocupando quizás el lugar de Dios o que nos están impidiendo, como dice, ser perfectos. Porque la perfección no se trata, yo tampoco lo entiendo así como que es que la persona es intachable. No, la perfección es la obediencia, el saber que todos los días yo estoy procurando obedecer a Dios, día tras día, porque pues dice la misma Biblia, dice no hay justo que viva en la tierra y no peque. Entonces, al pecar ya deja de ser perfecto. Pero al uno procurar día tras día en hacer las cosas, en agradar a Dios, allí es donde hay como que ese momento donde yo tengo que llevar al altar eso que
que está ocupando quizás el lugar de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que tanto quieres, al único. O sea, es un momento donde le está pidiendo eso que podría estar ocupando el lugar de Dios en su corazón. Entonces, hay veces que nosotros en nuestro altar tenemos que llevar eso que puede estar ocupando el lugar el lugar de Dios. Yo digo, estos días hablaba con un amigo y hablamos de eso. Hay veces que hay pecados que son favoritos de una persona y quieren seguir a Dios, pero es que esto yo no quiero, yo me defiendo también con las mentiras en el negocio, pero es que para yo seguir a Dios y sin poder decir las mentiritas piadosas, ¿cómo voy a hacer los negocios? ¿Cómo voy a decir aquello? Entonces, ahí es donde ocurre esto, pero hay que llevar eso al altar y sacrificarlo y agradar a Dios de verdad, de todo corazón. Entonces, el altar es para eso, es para sacrificar esa parte de mí, esas cosas que en mí no están bien, ¿no? Que Dios me está pidiendo, tráigame esto, entrégueme su orgullo, entrégueme no sé, o sea, sus sueños, porque a veces soñamos cosas que no están en la voluntad de Dios, no van en la línea de Dios, y Dios dice, entrégame su carrera, entrégame esto. Entonces, ahí es donde entra ese sacrificio. Muy bien. Yo también digo sobre mi vida, yo digo que yo le pido mucho perdón a mi Dios y siempre lo he hecho, que me arrepiento no haberlo conocido antes, porque el pastor es testigo la vida que yo pasé y me arrepiento no haberlo recibido en mi corazón hace mucho tiempo, porque fuera sido otra persona diferente, fuera sido, tuviera a mis hijos a mi lado, lo fuera, aunque ellos ya, gracias a Dios, mi Dios ha sido muy bendecido, me ha bendecido por este lado con mis hijos. Y la madre de mis hijos fue una de las que sacrificó mucho en oración, arrodillándose para que yo llegara a ser un servidor de Dios. A veces sí es verdad lo que dice el hermano, hay que sacrificar todo, nuestra vida pasada, volver otra vez a empezar de nuevo. Y ahorita estoy aprendiendo en que sacrificarse uno todo, como se lo ha dicho a Dios, limpia mi vida, enséñame a ser mejor persona, enséñame a tener tu luz de Jesús, enséñame a que donde llegue deje huella buena. Yo vivo muy agradecido por el pastor de Oro, vivo muy agradecido. Yo sé que la unción que él me hizo a mí ese día, y yo me pongo a mirar, no fue cualquiera bendición, no fue cualquiera ungido, que yo sé que Dios me tiene para muchas cosas. Quiero ser instrumento de él. Cada día le digo, quítame lo que no me sirva, límpiame, porque quiero ser un instrumento tuyo, que mi boca ponga siempre sus palabras y mi mente su mente, que mis ojos sean los de él, que mis pensamientos sean los de él, porque desde que escuché esa palabra de decir ser perfecto, yo le digo, mi Dios, hágame perfecto, hágame ser mejor persona, hágame ser una persona que donde yo llegue deje una huella,
que donde llegue sea de bendición, que cuando ore su oración llegue, esa oración llegue a sus pies y yo pueda sanar a una persona y no necesite hacer muchas oraciones, sino una sola, porque así hacían los discípulos de Jesucristo. Con solo hablar, después de haberse perfeccionado, oraban una sola vez y Dios les escuchaba. Y estamos perdiendo muchas veces. Vemos que hay personas que van de los brujos y tanta la fe que al otro día les hacen un milagro. Y nosotros tenemos que arrodillarnos cada rato y cada rato orarle al Señor para poder mover la mano de Jesucristo y de Dios. ¿Por qué? Porque no nos perfeccionamos. Porque no llegamos a tener perfección. Que lleguemos y hablemos y el Señor diga sí. Por eso Él mismo dice, no tememos que Él está con nosotros, pero nosotros estamos con Él. A eso que yo a veces me refiero. Bien, gracias por sus participaciones y la verdad es que Dios en el día a día trabaja con nosotros. Si trabajó hoy, mañana va a trabajar con nosotros. Y ese mañana quizás nos pide lo que no nos pidió hoy. Este mes nos pidió algo, el mes entrante nos pedirá algo más. Y no lo vamos a saber si no estamos en el altar del Señor, si no estamos ahí a los pies de Jesús, si no estamos ahí conectados con Jesús, su palabra, su Espíritu Santo. No hay otra manera. Todos los hombres de Dios tenían ese altar ahí en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor dice que en cualquier lugar donde estemos, en el río, en la montaña, en la quebrada, en el solar de la casa, doblemos rodillas y busquemos del Señor su dirección. Y mirémonos a través de Él. ¿Qué tenemos que ofrecer a Él? Porque Él espera de nosotros. Y Él sabe qué hay en nuestro corazón. Porque lo primero que nos pidió, dame, hijo mío, tu corazón. Él ya lo tiene. Y sabe qué hay en nuestro corazón que nos impide la bendición completa. Para la familia, para los hijos, para la esposa, para el esposo y para el entorno donde estemos. Abraham bendijo al entorno, Abimelech y los que estaban allí. Que usted y yo, por eso el lema es familias bendecidas para bendecir. Ese entorno donde estemos parados como hijos de Dios es para bendecir. Amén. Que el Señor nos siga guiando y bendiciendo. Sí, hermano Marisa. Yo les quería compartir sobre lo que habla el hermano Caleb y el hermano Juan Carlos. Este momento es muy, muy hermoso porque estamos aprendiendo y que lo único que estamos dedicando una hora para poder desgarrar nuestro corazón, para colocar sensible en nuestro corazón, entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Ser perfectos es difícil en esta sociedad que vivimos y ante tantas cosas que se nos presentan en la vida. Pero sé
y estoy convencida de que si nosotros nos ponemos en un contacto totalmente con Dios y estar en intimidad con Dios y estar a toda hora, Él va perfeccionando nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, porque muchas veces nosotros manipulamos las situaciones y con Dios no es así. Con Dios no es manipulando, con Dios no es haciendo. Entonces, hoy me siento muy feliz porque sé que Dios está tocando nuestro corazón, sé que el hermano Juan Carlos acaba de, perdón, no sé si es Juan Carlos, Juan acaba de desgarrar su corazón y demostrarle de demostrarnos y ver cómo Dios está obrando en la vida de él y esa sensibilidad que él tiene al expresar lo que está sintiendo y lo que Dios ha hecho con su vida. De verdad que hay momentos en que nosotros decimos, oiga, pero cuando más pegadito estoy de Dios, como que las cosas se me van. No, yo aprendí, porque yo era una persona de que siempre decía, uy, ¿por qué si estoy pegadita de la mano de Dios? Porque me están pasando tantas cosas. Y hago un análisis cada rato. Eh, Mi salud, bueno, gracias a Dios, rescatada por el Señor Jesucristo, me levantó, pero ahí vinieron los problemas de desobediencia de mis hijos, la destrucción de hogar, el negocio que sube y que baja, y en fin, un poco de cosas que solamente en las manos de Dios podemos salir victoriosos, lo ha aprendido. Y el hermano Calé hablaba sobre lo que tenemos que sacrificar. Buen punto. De verdad que debemos hacer un análisis todos los días sobre eso, de lo que tenemos que sacrificar, de lo que tenemos que sacar de nuestra vida. Porque Dios es un Dios justo y recto. Y Él le mostró a Moisés para que le dijera a Aarón y a sus hijos cómo deberían ser los sacrificios, cómo tenían que ser, no como a ellos les parecía, porque mire que Aarón perdió 2 hijos en un incendio por hacer lo que no debían hacer. Entonces, debemos buscar siempre la presencia de Dios, la orientación de Dios, para ir sacando lo que no nos sirve, lo que nos aleja de nuestro Padre Celestial. Y yo estoy muy feliz de ver lo que Dios está haciendo, tanto en las familias, en mi familia, que falta mucho, pero sé que en el Señor tenemos la victoria. Dios les bendiga. Amén, hermana. Bueno, nos quedan 4 minutos. Vamos a orar. No sabemos cuántas familias que va a llegar esta reflexión necesitan la oración. Señor, gracias por enseñarnos a través de la palabra que tú has diseñado para la raza humana, para las familias, la bendición. Perdónanos porque nosotros, humanamente, sin la dirección de Dios, dañamos esa bendición y nos acarrea es maldición. Hoy oramos por todas aquellas familias que están desgarradas, heridas, maltratadas, encarceladas, atadas por la maldición, para que el poder de Dios y su palabra, el Espíritu Santo, llegue a sus vidas y libere y traiga bendición de lo alto para toda familia que venga a los pies de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y quedamos en la dirección de tu Espíritu Santo. Esperamos en Dios que harás maravillas a favor de esas familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. 1000 bendiciones para todos. ¿Y cuánto va? Nos vamos. Amén. Contentos de volverles a escuchar, mis hermanos. De verdad Lo que mismo. disfruto muchísimo, aprendo mucho con todos ustedes. Un abrazo grande a la distancia.
Bye. Chao, bye bye. Chao, Dios les bendiga.